Hola, buenas tardes. Gracias por venir a este simposio en el día de hoy acerca del ejercicio físico en los pacientes renales. Para nosotros es un placer poder participar en el simposio y que nos den un poco de visibilidad al tema del ejercicio físico. Para eso, tanto con mi comoderadora, la doctora Marta Luzón de Zaragoza, yo, Vicente Esteve, del Consorcio Sanitario de Tarrasa, pues tenemos el lujo de tener a tres ponentes que realmente son las personas con una experiencia y con un trabajo ya de muchos años, en el que será realmente un lujo poder aprender de ellos. La primera ponente va a ser Eva Segura. Ella es fisioterapeuta y lleva muchísimos años implicada en proyectos para el desarrollo y mejora de la capacidad funcional de los pacientes renales. Pertenece a la Universidad CEU Carolina Herrera de Valencia. Y bueno, simplemente a modo anecdótico contaros que hace unos años, cuando yo empecé a interesarme por el tema del ejercicio físico en diálisis, buscaba publicaciones, hablo de hace 15 años, y solo aparecían publicaciones de Eva. Y el tiempo, bueno, pues nos ha juntado aquí en esta mesa, y agradecerte que estés aquí hoy con nosotros y darte la bienvenida. Gracias. Adelante. Charlene Greenwood es fisioterapeuta también en el King's College de London. Y también, pues, desde luego, tiene una gran experiencia en el manejo y ha trabajado durante mucho tiempo en el tema de la rehabilitación del paciente renal. Charlene, it's a great pleasure for us to share this symposium with you. Thank you. And we are looking forward to learning from you and for your words. Thanks for coming. Thank you. Y luego, para terminar y para finalizar la mesa, una ponencia de Marta Arias. Yo creo que no necesita presentación, todos la conocemos, es del Clínic de Barcelona y está en todas las sesiones que se hacen de ejercicio, de nutrición, y un honor también tenerte aquí, una experta, y que nos hablará de la sarcopenia en el paciente renal. Bueno, empezaremos con las comunicaciones de los ponentes y al final pues estableceremos unos minutos de discusión para cualquier tema, que animamos a la audiencia que pregunte, porque las verdaderas estrellas del tema del ejercicio candentes están aquí. Eva, cuando quieras. Buenos días. No quiero desaprovechar el momento para agradecer a la ASEN y en concreto a la persona de Vicente Esteve que haya promovido esta mesa. Para una fisioterapeuta dedicada al ámbito renal, pues es un sueño, tal cual, y disfruto mucho de mi trabajo y me encanta estar aquí. Muchas gracias. Vamos a hablar de valoración en el paciente renal y voy a intentar dar trucos para que sea fácil para todos ustedes que estén pensando en implementar programas de ejercicio, pensar en alguna valoración previa. En primer lugar, cabría pensar por qué es necesario valorar a los pacientes que están con enfermedad renal crónica y más concretamente todo mi trabajo se centra más en hemodiálisis. Bueno, pues este trabajo que publicamos con Kirsten Johansen de datos de Estados Unidos, ellos comparaban a pacientes que estaban en estadios 3-4 con pacientes en hemodiálisis y con un grupo de personas control del mismo edad y sexo y ya veían que el nivel de actividad física medido con un cuestionario del que luego hablaré, el Human Activity Profile, mostraba que esos pacientes tenían menos nivel de actividad física que los sanos y que además la masa muscular de miembros inferiores estaba significativamente disminuida. Y luego en el análisis de regresión que hicimos, uno podría pensar que quizás es la edad, porque sabemos que los pacientes que tenemos son añosos. En muchos de mis estudios la media está por encima de los 70 años.
Pero en realidad, bueno, si vemos ahí la media de edad de los grupos, vemos que los de diálisis eran más jóvenes que los de nivel 3-4 y el análisis de regresión mostró que la variable que mejor explicaba la mala función o la poca fuerza que tenían esos pacientes era su bajo nivel de actividad física. Por lo tanto, medir todo esto es importante para el paciente. Además, estamos en un momento, ya nos estamos olvidando de la pandemia. Nosotros, por casualidad, estábamos midiendo con alumnos de mi universidad el nivel de actividad física en enero del 20 y, claro, abruptamente tuvimos que salir del hospital. No somos personal incluido, lamentablemente, en los equipos multidisciplinares y en ese momento vimos que, bueno, pues los pacientes en este cuestionario HAP estaban clasificados como sedentarios más de la mitad del grupo, pero es que un año después, en enero del 22, la proporción era muchísimo mayor. Este cuestionario no solo categoriza en sedentario, moderadamente activo o muy activo, sino que además da una puntuación. Por debajo de 53 se considera que una persona es sedentaria y vemos que aunque ya prepandemia ya eran sedentarios, bajó abruptamente la cantidad de actividad física que hacían estos pacientes. Por lo tanto, bueno, pues parece importante y más en el momento que estamos medir esa capacidad funcional. El Grupo Europeo de Rehabilitación en Enfermedad Renal Crónica, EuroRIS-IKD, hace unos años, no demasiado, en el Clinical Kidney Journal publicamos un artículo de recomendaciones de valoración porque es realmente amplia la batería de test y yo que hace ya muchos años me aconsejaron hacer un metaanálisis para nefrología en español en el 2000, no sé si es el 10 o el 11, ya tenía dificultades para encontrar artículos y poner en un pool según qué pruebas funcionales. Así que es muy importante que estandaricemos y que midamos todo lo mismo. Bueno, pues este grupo europeo lo que concluimos es que tenemos que medir en varias facetas, considerando la CIF, algo en lo que los fisioterapeutas estamos acostumbrados, pues hay que medir en varias dimensiones. En primer lugar, hay que medir déficits y dentro de los déficits está algo bastante extendido en diálisis, por ejemplo, la fuerza de agarre de la mano. Concretamente esta medida no es específicamente muy sensible a los programas de ejercicio, pero la recomiendo como parte de la valoración de la fragilidad, una palabra que en los últimos años abre puertas en los congresos y en las publicaciones de nefrología. Y es importante que cuando ustedes elijan una prueba de valoración, lo hagan en unas circunstancias concretas, con un aparato en concreto y repitiendo unas pautas concretas, porque estas medidas hemos visto que son muy variables. Así que es importante que tengamos datos de fiabilidad y que sigamos esas instrucciones, como luego les comentaré. Bueno, pues con el Hungry las tenemos. Aquí tengo otra medida de valoración de fuerza mucho más novedosa y que creo que en el futuro va a ser algo que todas las unidades van a utilizar. Es la medida de fuerza de miembros inferiores con un dinamómetro de mano, handheld dynamometer, que se mide cuando el paciente está en diálisis. Nosotros lo hemos testado ya con temas de seguridad, de fiabilidad, están los datos en revisión y es realmente una medida que recomiendo, muy sensible y que va directamente, esta vez sí, a los músculos importantes para el paciente, los que hacen que suba unas escaleras, ande o se levante de una silla. Bueno, como comentaba, hay que tener siempre presente que necesitamos medidas de fuerza con metodologías que sean fiables y tener en mente el MDC, el Minimal Detectable Change, es como una variación inherente a la medida. Tenemos una población que es muy variable, ustedes lo saben bien, un paciente de una semana a otra cambia, de un día a otro cambia, porque estos pacientes, su estado de salud sube y baja. Entonces, tienen una variabilidad muy importante y conocer ese cambio, en este caso 3,4 kilos, implica que aunque yo tenga solo un paciente y esté haciendo algo con él, superar ese cambio de 3,4 kilos en una fuerza de agarre de la mano, en este caso, me puede indicar que la intervención que yo he hecho, de las características que sea, pues ha tenido un impacto clínico importante en el paciente. Y al final lo que queremos es que ustedes en clínica apliquen todo esto. Yendo a otro grupo, está bien que hagamos también pruebas funcionales que imitan gestos cotidianos. Dentro de ahí, el que ya hace
13 años encontré yo más frecuentemente en la literatura, era 6 minutos marcha. No por ello diría yo que es la mejor prueba, pero desde luego es la más común. Tenemos otras y voy a ir comentándolas. De hecho, esta mañana había aquí una comunicación sobre ejercicio y algunas de ellas pues ya las hemos comentado. ¿Qué cantidad de metros anda una persona en 6 minutos? Hay unas instrucciones muy claras. Es importante lo que le decimos al paciente, si hay gente por ahí animándole, si no, para que seamos fiables. Repito, es importante que sigan las recomendaciones de cómo se mide esto, porque esto no es una prueba analítica, tiene muchos factores que influyen y si no seguimos las mismas pautas no somos fiables, no podemos comparar. Por ejemplo, el momento en que se realiza la prueba. Esta se recomendaría antes de la tercera sesión de diálisis semanal y el cambio mínimo detectable son 66 metros. Un montón. Son pacientes muy variables, como comentaba. Estas son pruebas sit to stand to sit. Cómo se levanta y se sienta una persona de la silla. Tiempo en realizar 10 repeticiones, número de repeticiones en 60 segundos. Hay otras, la STS5 está ahí en rojo porque esa prueba, aunque forma parte del SPPB, en los estudios que hemos hecho no es tan sensible, tiene un MDC más amplio, así que yo ya le recomendaría hacer un STS10 en vez de un STS5, a menos que no estén usando como parte de la batería. Ahí tenemos también, como les decía, resultados. Esto pues, es del 2011, hace años ya, de lo que son los cambios mínimos detectables. O sea, si yo quiero confirmar que un paciente ha mejorado por mi intervención, tendría que superar en 66 metros mucho la mejora después de esa intervención que he hecho yo, porque son muy variables. Este estudio se presentó como Breaking Last Abstract en Milán este año en la ERA, es de la nefróloga Kirsten Andig-Rost. Cogieron en Alemania y pusieron fisioterapeutas en un montón de unidades de diálisis, les pusieron a hacer bici durante 12 meses y esta gente, por ejemplo, pues bueno, de las medidas que he comentado, cogió el STS60, cogió el 6 minutos marcha y consiguió bueno, pues unos cambios afectados también por el tema de la pandemia, que afectaron al seguimiento, pero es un estudio único porque tiene casi 1000 pacientes aleatorizados. O sea, no hay duda de que esto es bueno, ninguna. Bueno, otra batería de la que incluso pues hemos oído hablar esta mañana era el SPPB, Short Physical Performance Battery. Esto viene de los pacientes ancianos, adaptados y ya fiable, con un protocolo claro que se mide de 0 a 10 de una forma, pues eso, como en categorías y nos puede ubicar a pacientes que están peor funcionalmente. Y dentro de ello señalo la velocidad de la marcha en 4 metros. Voy señalando aspectos porque luego, como uno se puede sentir un poco desbordado con una batería tan amplia, que es lo que hemos hecho a nivel de investigación, creo que es importante dar tips para que esto sea clínicamente factible y no siempre lo es tener a una persona que está midiendo tantas cosas. Bueno, pues la velocidad de la marcha la destaco, velocidad de la marcha en 4 metros, también con valores ya de repetibilidad absoluta, relativa, con su MDC, interesante. El Time Up and Go, también lo hemos visto si han estado esta mañana, es una prueba en la que el paciente se levanta, da la vuelta a un cono que está situado a 3 metros delante de las patas delanteras de la silla, para que nos entendamos, y vuelve. Es un test que se realiza en 3 intentos. En fin, cada una de estas pruebas tienen una descripción que, ya les digo, es importante seguir si queremos ser fiables y el momento también de la realización. Y como decía, bueno, pues todas estas pruebas yo las recomiendo porque tienen datos de fiabilidad detrás. Yo no creo que sean las únicas que se puedan hacer. Algunas veces con colegas hemos ido a otros foros y hemos hablado de otras formas de valorar y ya les estoy proponiendo. Vamos a hacer un estudio de fiabilidad sobre esto. O sea que si alguien pretende usar las pruebas de otra forma, está fenomenal, pero por favor hagan pruebas de fiabilidad previa, porque si no es muy difícil hacer metaanálisis luego si no somos todos un poco coherentes.
Y luego, la tercera dimensión en la que se recomienda valorar es en el ámbito de lo que llamamos la discapacidad. Hay una serie de test y yo le recomiendo el SF36. El SF36 es largo, no es específico del paciente renal, pero lo recomiendo porque hay unas subescalas, básicamente, bueno, el SF36, 36 preguntas, se calculan 8 subescalas, 2 componentes, y no todas las subescalas son sensibles a los cambios con programas de ejercicio, sobre todo lo son la de función física y la de vitalidad, y luego el componente físico. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, en este estudio con Ana Junque en Barcelona elegimos otra escala más fácil, más rápida, la tentación de que sea fácil porque los pacientes se cansan, yo tengo poco tiempo? Pues, por ejemplo, el Eurocall no era sensible a cambios con programas de ejercicio, cuando el SF36 sí lo es. Entonces, tenemos que poner en el balance algo fácil de hacer o algo que sea sensible. Yo creo que si hacemos una intervención de 12 semanas queremos que se vea el cambio y vale la pena invertir en unos cuestionarios que a lo mejor son un poquito más largos. Y aprovecho también esta diapo para fomentar el uso del Human Activity Profile, de ese cuestionario de actividad física. 94 actividades, se le pregunta al paciente si las hace, si las ha dejado de hacer, si nunca las ha hecho, y tenemos ese valor, decíamos antes, de 53 puntos como punto crítico donde nos señala gente sedentaria. Pues bien, este cuestionario, en este estudio que incluye pacientes de diálisis peritoneal y de hemodiálisis, solo pasando este cuestionario, si separábamos sedentarios de no sedentarios, discriminaba las pruebas funcionales. Es decir, con un cuestionario sin medirle nada, si no tengo otra opción, puedo detectar a gente que va a salir luego peor en las pruebas funcionales, que cuestan mucho más tiempo de hacer. Al final de los 20 y tantos años que llevo, pues bueno, he tenido la suerte de coordinar un proyecto europeo que acaba de acabar en abril del 23 y del que sigue divulgando resultados. En la página web están, y aquí acabamos de publicar ahora en octubre el resultado de las preguntas que les hicimos a las unidades de diálisis en 4 países europeos, en Suecia, en España, en Grecia y en Bélgica, y les preguntábamos a gente como usted, que asumo que la mayoría son profesionales de las unidades de diálisis, cuáles eran respecto a la actividad física, estos son resultados solo de esto, las necesidades que tenían para implementar un programa de ejercicio. En negro aparece el porcentaje de gente que contestó que estaba muy de acuerdo, y era mayoritario la demanda del profesional porque hubiese alguien en la unidad, en el equipo multidisciplinar, que supiera de ejercicio. Y, por otro lado, que hubiese una cultura, que todo el mundo estuviese implicado, que no estuviese permítanme, el pringado de turno que le han caído lo del ejercicio y tiene que ser él el que promueva. Esto no funciona así, tiene que ser una cultura general. Esas son las necesidades que ustedes señalaban, sus colegas europeos. 40 y tantos % de respuesta eran nefrólogos, la otra mayoría eran enfermeras. Y, por otro lado, a los pacientes les preguntábamos, ¿qué necesitas para hacer más ejercicio? Necesitaban saber qué pueden hacer, es que no saben qué hacer. Igual andar no es suficiente, igual sí, igual no. Probablemente para ciertas cosas y a cierta edad necesitamos ejercicio de fuerza, resistencia con seguridad. Tienen un par de barreras interesantes. La fatiga, lo sabemos, pero los fisioterapeutas, por ejemplo, comparando esto con el dolor lumbar, sabemos que al paciente con lumbalgia no le vamos a decir quédate quieto porque te duele. Vamos a trabajar en tu límite de dolor para ir atravesando un poquito esa barrera. Pues aquí pasa un poco lo mismo con fatiga. Y ojo que bastantes tienen dolor. Y yo ahí reivindico la figura del fisioterapeuta porque tenemos a gente muy comórbida. Esos pacientes llevan prótesis, llevan amputaciones, tienen EPOC, tienen cardiopatía, y el fisioterapeuta ya trabaja con todo eso y además tienen enfermedad renal y querían pasárselo bien. Por eso nosotros en los últimos años les hemos puesto a jugar videojuegos y es lo que ha conseguido rebasar esos niveles de mínimo cambio detectable. Y ya para ir acabando, yo les diría que se animen a valorar, que les pasen algún tipo de prueba, que medir algo es mejor que no medir nada, que no es necesario toda esa batería, que elijan pruebas con fiabilidad contrastada,
que le pregunten al paciente qué es lo que le limita más en su vida diaria y que intenten medir esas cosas. Y que sea de forma fácil, o sea, que las valoraciones intradiálisis mucho más fáciles que si lo tengo que valorar antes y desde luego después no es el momento porque el paciente no está en condición. Y un término que le he robado a mi compañera Charlene es la necesidad del exercise champion, de una figura que yo de broma a veces digo, es que puede ser la señora de la limpieza, la que ponga las bicicletas, pero que haya una persona en la unidad que coordine todo eso y que vayan todos a una, que no solo sea, pues eso, entre comillas, el pringado. A la hora de hacer la valoración con ejercicios es importante tener una descripción, unos checklists y nosotros con la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica estamos preparando a nivel escrito para desde nivel 0 comenzar a divulgar todo esto para formar a gente como ustedes o incluso a profesionales futuros en las facultades, por ejemplo, de fisioterapia. Esta sería mi batería progresiva. No, ya me estoy pasando de tiempo, no voy a seguir, pero si solo puedo hacer una prueba, el HAP, que puedo hacer 2, miembros inferiores y el resto. Y tengamos en cuenta que la fragilidad, con varias de estas pruebas que he comentado y 3 preguntas, la podemos calcular también, que es importante. Muchas gracias por su atención. Gracias, Thank you very much, Charlene. It's your time. We are waiting for when, how must we prescribe exercise in CKD patients? Okay, so good morning. I think it's afternoon already, so buenos dias. Apologies for doing this presentation in English. I'm trying to keep it quite slow, and I thank you for being able to listen to me in English. My name is Charlene Greenwood. I've been working with people living with kidney disease for about 20 years, looking at different types of research, but also implementation within clinics, all with the goal of trying to get people living with kidney disease to move more. So, by the very nature of having a chronic disease process like chronic kidney disease, the physiological barriers which already exist make adding exercise on top of that very, very difficult for patients. And this gets harder as the patients progress towards end-stage kidney disease. And when you couple that with barriers including lifestyle issues like having to attend dialysis or attend multiple hospital visits, psychological considerations, people who have symptoms of fatigue, depression, anxiety, also people who just fear doing exercise. What is exercise going to do to my kidney? And you couple that with external factors like medication use, you start to realize how difficult it can be to try and encourage people who are living with kidney disease to start doing movement. And so it's hardly surprising that we end up with a cycle or a spiral of decline into people becoming more deconditioned, more disabled, and have higher prevalence of hospitalization and mortality. So what we would want to do is to be able to intervene within that cycle and offer physical activity, exercise, and any type of movement, couple it with very good nutrition advice and also behavioral change techniques to help encourage people to move more so that we're able to improve quality of life, maintain and improve physical fitness and function, also really importantly to help improve people's emotional well-being and potentially also to reduce hospitalization and mortality. So what is it that we want to ask our people who are living with kidney disease to do? How do we encourage people to do movement, exercise training? And who is it that is going to be able to do this in your units? So firstly, there's quite a number of guidance documents or guidelines which have been published.
Some are more generic, so like the KDOQI and the KDIGO guidelines to date, they say that we should encourage people who are living with kidney disease to be more physically active. But more recently, we've had a couple of guidelines which have been produced, one from the UK Kidney Association and the peritoneal dialysis, the international guidelines, and they're a little bit more specific about what it is that they're recommending that we ask our patients to do. So having a slightly closer look at the UK Kidney Association, this is the clinical practice guideline for exercise and lifestyle, and reviewing all of the evidence across pre-dialysis, dialysis, and transplantation, they came up with some recommendations based on the levels of evidence available. And it's recognized that physical activity levels are very low for people who are living with kidney disease. And as from my limited amount of Spanish, as Eva was saying, that there's very, very high levels of sedentary behavior. It's increased since the pandemic. What's recommended is very much in line with what the general World Health Organization recommendations are, which is for patients who are living with kidney disease to be encouraged to try and achieve 150 minutes of moderate activity or 75 minutes of vigorous activity, to add in strength building and balance activities, especially for those frail patients. What's really important is that the dose relationship between activity levels and improvements in patient outcomes aren't linear. So for patients, like very many of the people we see in our clinics who are very, very low in their levels of physical activity, even small amounts of movement can really be quite prognostically significant and can really give very big gains in terms of people's well-being and people's ability to complete activities of daily living. And what the evidence together in this guideline showed was that increasing physical activity and exercise levels through structured programs of exercise can improve patient outcomes, and there's many patient outcomes which are listed there. So I'm really grateful to the clinicians that came together with patients to produce these guidelines. So these are produced by Paul Bennett and his group, and these are based on quite a low level of evidence, but a high level of clinical and patient engagement. And they posed some very important questions. They asked the patients what it was that was important to them. What did they want to know living on peritoneal dialysis in terms of being more active? And I don't have time in 15 minutes to go through all of this, but I really recommend if you do work with people who are on peritoneal dialysis therapy, this is a very good basis for answering those questions. It goes through things like being able to swim, whether to do exercise with the fluid in or the fluid out. It's very, very important in terms of being able to offer the right message to the patients. So what is it that we are able to offer? What is it that the evidence says, and what can we offer people who are living with kidney disease? So you've probably all seen this type of exercise bike. So this is offering intradialytic cycling. This has probably been the most popular form of exercise training which has been looked at in the evidence. And it involves putting a cycle onto the end of the dialysis couch. It's usually offered 3 times a week during dialysis, and is coupled then with doing some type of muscular conditioning activities with it. There's been 2 big studies. I led the PEDAL study from King's College Hospital in London, and the other study is the Cycle HD study, which was led by Jim Burton from Leicester, again in the UK. And whilst Jim Burton's Cycle HD study did show improvements in cardiac function, it was done in a single centre. When we looked at the PEDAL study, which was a multi-centre study across the UK, we didn't see significant improvements in quality of life or physical function as a result of doing the programme. That's not the programme's fault. It's because we found that there was very, very low compliance with doing the exercise program. And this really taught me a very, very big lesson as a physiotherapist, which is, why do we take one type of activity and expect our patients to all want to do the same thing? You and I don't all want to do, some of us like cycling, some like swimming, some like running.
we don't want to do the same thing, so we can't expect our patients who are living with CKD to all want to do the same activity. So that was my biggest lesson. Eva's already talked a little bit about Good Renal. I think this is a fantastic initiative. This takes gaming, virtual reality, and makes it exciting for patients to do something whilst they're on dialysis. Eva's study shows very good results with doing this, and I look forward to seeing what she will do with this going forwards as an exercise program. The other opportunities are to offer something which is offered on a non-dialysis day and can also include other people in the CKD pathway, so transplant patients, peritoneal dialysis patients. We offer something called renal rehab at King's. This is similar to cardiac rehab or pulmonary rehab. It's offered on 4 days of the week. We did a study which showed that those people that we can get to complete a program, and also those people that could increase their incremental shuttle walk test by 50 meters, had a survival advantage against those people that weren't able to. As I've already mentioned, we already have the guidelines or the recommendations. I can't call them guidelines because the evidence isn't strong enough, but the recommendations from the International Society of PD. But there are considerations, and it's important that we understand these, especially around advising people for swimming, advising people for exercising, for doing abdominal type training after having the operation for the peritoneal dialysis catheter, but also with fluid in and with fluid out. Other available resources, so digital has become very big since the pandemic started. We offer things like the Couch to 5K, where people are able to start walking and gradually build up into jogging, but there are also lots of other activities and exercise programs which we can offer. So I wanted to mention Kidney Beam. This is something that we've been developing at King's College Hospital in London. We've just finished a big multi-center 340-person trial. I'm really excited. It gets published today in the Lancet Digital Health, and we are rolling this out across the UK and are looking to, with Eva, to do Spain and Italy, and to see whether we can fill the gap where we have a physiotherapist who is helping, but we use this as a resource. So our results, I'm not going to go into this too much, but the results have shown significant improvements in mental health-related quality of life, which has been measured by the Kidney Disease Quality of Life Mental Component Summary Score, but also, importantly, social and physical function improvements, energy and fatigue, as well as significant improvements in patient self-management measured with the patient activation measure. Okay, oh, I don't know what just disappeared. Perfect. Aha. Okay, so what are the tools for success? And I think Eva already mentioned this. The biggest thing is to have an exercise champion in the unit. It doesn't matter if it's a physiotherapist or not. I would love that every one of you decided to have a physiotherapist in your unit, but we know that we're still working towards that model of having that. In the meantime, it can be a dietitian, it can be a nephrologist, but somebody needs to take responsibility for driving something like this, because it's a culture change. It involves people thinking about something and telling people to do something that we haven't done before. It's important to have the whole team behind it. So you need to be having the nurses, the doctors, everybody saying the same thing. The last thing you want is, you know, the physiotherapist saying, oh, you can do this, and then the nurse saying, oh, no, 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 you can't do that. Or the doctor saying, you know, you should be doing this, and then somebody else. It needs to be in conjunction with each other.
Important, as Eva has already said, that we do an assessment, that what we prescribe for our patients is based on SMART goals, that there are meaningful outcomes that we use, and that we tailor things so that we are advising people to do exercise training that improves what it is that they are trying to achieve. So it's goal-orientated and it's individualized. It should be regularly organized, planned, arranged with friends. It should be enjoyable. Some people like doing group participation in games. Other people like doing things on their own. So that's where the individualization comes in. It's important to think about what you need available to prescribe exercise. If you're going to do cycling, can you get hold of the bikes? Just be mindful. Some people will want to do it, others won't. Are there other things that you need? If you're offering something like Eva's program doing gaming, do you have tablets available? Are there TVs available to be able to use it if you're on dialysis? But one of the most important things that we have to remember is that it's important that we look at where the patient is in terms of wanting to actually start exercising. So we can say to patients, you need to, you need to, you need to, but it's normal that people are in two minds about wanting to do something. They know they should, but they haven't been able to do it for whatever reason. And so it's important that we understand that if we push too hard and we, say to people, you must, you must, you must, why not, why not, why not? You can be pushing them further away. So we're all used to this sort of scenario where we tell people to do things and then they don't do it, and then we're surprised that they haven't done what it is that we've asked them to do. So how can we approach this differently? What is it important in terms of how we deliver exercise training and advice? Well, the important thing is to show that you've listened to the patient. You've heard what it is that they've said. And that's very useful to be done in terms of reflecting back. Tell the patient what it is that they've said to you, that you understand. Check with them whether what you've understood that they've said is actually what they've said. And ask rather than tell. Can I tell you about something which was useful for one of my patients? Would you mind if I tell you about exercise training? Have you heard of it before? Rather than, why haven't you done any exercise training? What is it that you're going to do? And supporting and working with that patient in partnership to help them make their own decisions. So what are some of the useful questions? Well, there's two different types of questions. There's open questions and closed questions. So the helpful open questions are things like, what might be some of the benefits for you of sticking to your plan? Or what would help keep you active and motivated to change your kidney disease? Imagine if you had exercised regularly. How do you think you might feel? What would be different? And how important is it for you to stick to your regime? And what do you think might happen if you continue to not exercise? Think forward to 20 years' time. How do you think you'll be? What do you think you'll look like? And giving advice we know is important. Sometimes we have to tell people things. We have to be able to give our knowledge. That's why we go into things, is to be able to give knowledge. But it's how we do it that matters. And asking permission is helpful. Do you mind if I tell you? Do you mind if we go through your exercise program and see where you're going wrong? And let them decide. And if they're happy to engage with you, you already have that better engagement and that better relationship. So just finishing off, what is it that are my advice to you in terms of take-home messages? We definitely need more research and more evidence, but I think we have enough now available to say we should be doing something with our patients. That movement champion, a physiotherapist, is ideal, but even without a physiotherapist, a movement champion is important. It's important for people living with kidney disease to move more. Exercise, physical activity, whatever you want to call it, movement needs to be individualized. We need to be able to offer people what it is they want to be able to do. And although many challenges exist, doing nothing should never be an option. Thank you very much.
Thank you, Charlene. And now it's time for Marta. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por aguantar, porque yo creo que ya todos estamos cansados después de una mañana tan larga y tenemos hambre, así que intentaré continuar en la línea de lo que ya os he dicho. Lo primero, dar las gracias a la sociedad por dar este espacio al grupo de trabajo de ejercicio físico, porque llevamos tiempo hablando de ejercicio y yo me pregunto cuánto más tiene que cambiar esta pirámide poblacional para que nos acabemos de convencer los nefrólogos de que tenemos que hacer algo con nuestros pacientes. Entramos a las unidades y vemos que son mayores, vemos que no se mueven y, sin embargo, continuamos ciertamente pasivos a la hora de hacer algo al respecto. Sí que hay unidades referentes en las que se están haciendo cosas. Yo voy a contar mi humilde experiencia. Yo cuando escucho a Charlene o escucho a Eva, claro, me lleno de emoción porque ellas tienen una experiencia espectacular. Yo lo voy a bajar un poquito a tierra, humildemente lo que nosotros hacemos desde nuestro hospital, y eso es lo que os quiero transmitir, que se pueden hacer cosas, pero que si no empezamos no tendremos resultados para convencer a los de arriba que nos den algunos recursos y algunos apoyos para implantar estos programas de ejercicio físico y luchar contra la sarcopenia. Me emociona que haya habido 15 pósters en esta SEN hablando de algo relacionado o con sarcopenia o con ejercicio. Eso es un gran avance. O sea, ¿qué pasos estamos dando? O sea, no todo. Tenemos que ser optimistas. No hay un fármaco milagroso que vaya a curar la sarcopenia de nuestros pacientes y cuesta porque son complicados. Charlene ya lo ha comentado, todo lo que hay detrás de un paciente con enfermedad renal crónica que haga que su envejecimiento no sea el de un paciente que no tiene enfermedad renal crónica. Su envejecimiento está acelerado y eso hace que se nos compliquen las cosas a nivel muscular. Por ejemplo, los mecanismos que alteran la síntesis y reparación de proteínas musculares están totalmente alterados en nuestros pacientes y sabemos que la fisiopatología de la sarcopenia es compleja. No voy a entrar aquí porque insisto que intentaré ser algo práctico, pero tenemos este binomio aquí. En lo que insistiré es que no podemos separar de lo que son las alteraciones a nivel nutricional, el desgaste proteico energético que tienen nuestros pacientes, la fragilidad y con ello lo que nos lleva a esta sarcopenia. O tratamos todo conjuntamente o los resultados no serán igualmente efectivos. Pero se están haciendo avances para intentar entender un poquito mejor esta fisiopatología de la sarcopenia. Están todos estos multi-omics que nos son un poco lejanos, ¿no? La genómica, la epigenómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica están ahí. Ya se están haciendo muchos estudios que nos van a ayudar a identificar nuevas dianas que nos ayuden a comprender, como os digo, esta fisiopatología tan compleja de la sarcopenia en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Pero por el momento lo que tenemos, y yo lo que os voy a explicar y volver a recordar, son cómo diagnosticamos esta sarcopenia. Me ha sorprendido descubrir, cuando preparaba esta charla, yo tenía muy integradas la actualización que se hizo de las guías europeas en el 2019 y que nos daba los parámetros, indicadores que teníamos, los puntos de corte que teníamos que seguir, pero han salido las americanas en el 2020 que cambian estos puntos de corte a mujer a 20 kilogramos en lo que es la fuerza de prensión de mano y el hombre 35,5. Esto nos quiere decir que las poblaciones evidentemente son distintas. Así que yo creo que evidentemente nos tenemos que seguir quedando con las europeas y esto es lo primero que nos tenemos que aprender si queremos hacer un diagnóstico de sarcopenia. Los puntos de corte a nivel
de fuerza, de masa muscular y de funcionalidad. Aquí los tenéis, no me pararé, pero esto es muy importante a la hora de intentar empezar estudios en esta población. Y lo que sí nos dicen estas guías es que aquellos pacientes por encima de 65 años tienen que ser estudiados. Los tenemos que hacer un cribado y ver cómo están. ¿Por qué? Porque se nos van a caer y nos van a ingresar por esto y se nos van a fracturar. Pero si les estudiamos antes, quizá podemos prevenir esos ingresos y esas caídas. Y empezamos con los cribados. Muchos de estos postes que he visto en esta SEN utilizan el SARC-F. Aquí es cuando yo soy un poquito negativa y os digo que es un cribado, que sí que es muy específico, o sea, el que os dé que está por debajo de 4 puntos y que no tiene sarcopenia, probablemente tenga razón, pero se nos van a escapar muchos de estos sarcopénicos. Mirad vuestros puntos de corte de edad en vuestras unidades de diálisis. ¿Cuántos tenéis a pacientes jóvenes? Pocos, con lo cual se nos van a escapar si solo hacemos este cribado. Yo lo que me planteaba cuando lo miré es si quizá lo que hay que hacer es establecer diferentes puntos de corte en ERCA que en hemodiálisis para utilizar este SARC-F. Bien, dejando un poquito el cribado, yéndonos a la valoración, tenemos estas herramientas. A nivel de fuerza, como sabéis, cambiaron los criterios europeos, pusieron la fuerza muscular en primer lugar para diagnosticar sarcopenia probable. Si luego añadimos cualquiera de estas herramientas que os pongo aquí para determinar la masa muscular, tendríamos una sarcopenia confirmada y cuando hacemos una prueba de función muscular, como alguna de las que veis aquí, ya si nos da cualquiera de los valores por encima de lo establecido, tendríamos una sarcopenia severa. Me gustaría centrarme en algo que sí que he visto y ha comentado la doctora Barril en este congreso, que es la ecografía muscular. Yo creo que aquí tenemos una oportunidad. Fijaros de lo que ponía anteriormente, no vamos a hacerle resonancias, no vamos a hacerle DEXA, sí que me pararía un poquito más en la bioimpedenciometría, pero todo aquello que nos pueda ayudar en el diagnóstico y nos anime, porque es que nos tenemos que animar a hacer este diagnóstico, yo creo que es una oportunidad. Aquí os he dejado abajo un enlace que me ha parecido súper práctico para aprender en qué consiste hacer esta ecografía muscular. Es del doctor García Almeida de Málaga, que es un referente para hacer estas ecografías y que lo explica estupendamente bien. Pero no me pararé más por falta de tiempo. Lo que le hemos comentado esta mañana en la sesión y con la comunicación de Guillermina, nos faltan rangos de referencia. Ese es el problema. Tenemos de población sana, pero no tenemos de población con enfermedad renal crónica. ¿Y qué pasa? Que estamos con todas estas herramientas midiendo masa muscular, pero ojo, porque nuestros pacientes dentro de esa masa tienen infiltración de grasa. Y yo también lo que me pregunto es, ¿qué es más importante, la calidad del músculo o la cantidad? Esto también estará por ver. Herramientas que empezamos ya a tener todos, bioimpedanciometría. Usémosla, no solo para la sobrehidratación, me canso de decírselo a la gente. Tenéis herramientas con vuestros indicadores, con vuestros bioimpedanciómetros que os dan una idea de a nivel muscular cómo pueden estar. Unos mejores que otros. Aquí os lo explico, los que tengáis el BCM de Fresenius será mucho más específico y sensible para hidratación. Se nos queda un poco justo para nutrición, pero os pongo estos 3 que tienen indicadores específicos de sarcopenia, midiéndose el índice apendicular. Yo sobre todo me gustan más los índices y no nos olvidemos del ángulo de fase, por Dios. O sea, tienes que mirar cómo está a nivel muscular y a nivel nutricional. Hay estudios con el BCM a nivel muscular, utilizando el LTI, el Lean Tissue Index, pero yo sinceramente, mi recomendación es que se queda algo corto. Pero para aquellos incrédulos también existe una fórmula para ajustar y calcular este Total Body Muscle Mass con bioimpedanciometría. Más específicos, dispositivos como el InBody, que ya nos dan índices de sarcopenia mucho más
fiables y siempre combinarlos con índices de hidratación y de nutrición para conjuntamente saber cómo está vuestro paciente. Y ya me iré a un pequeño estudio que nosotros hicimos combinando las herramientas que veis aquí y que lo que vimos es que en estos 132 pacientes con mayor representación de varones eran pacientes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, en el que utilizábamos tanto el BCM de Fresenius como el InBody, junto con pruebas, como veis, como el hand grip y el SPPB, así como analíticas que nuestros pacientes que diagnosticamos como sarcopénicos eran lo que son nuestros pacientes en diálisis, más añosos, con pérdida de peso, menor ganancia interdiálisis, peor índice de masa muscular. No me voy a parar en todos ellos, pero es lo que estamos viendo cada vez más. Diferencias entre pacientes en diálisis peritoneal y en pacientes en hemodiálisis. Nos salió a nosotros pacientes que no están sometidos a tantas horas sentados en un sillón de diálisis que tenían menos porcentaje de sarcopenia. Y estoy muy con el género en este congreso, pero hay diferencias entre hombres y mujeres, evidentemente, y eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de las pruebas funcionales y quizá individualizar a la hora de insistir en realizar este ejercicio físico. Fijaros el porcentaje de desgaste proteico energético en los pacientes sarcopénicos. No podemos desligar ese ejercicio físico de actuaciones a nivel nutricional. Y nosotros hicimos ejercicio, calculamos tanto intra como intradiálisis y vimos cómo mejoraba este porcentaje, disminuía el porcentaje de pacientes sarcopénicos en los que hacían ejercicio. Se nos queda un poco coja la parte de peritoneal, porque únicamente medimos lo que hacían, lo que nos contaban que ellos hacían. Y creo, como ha comentado Charlene, que hay que profundizar también en estos pacientes, no asumir que porque no están sentados en un sillón de diálisis no van a tener problemas a nivel muscular, y nos hemos puesto un poquito las pilas. Hace poco tiempo que estamos recogiendo y actuando directamente, interviniendo con nuestra fisioterapeuta en los pacientes de diálisis peritoneal. Esto es una muestra únicamente de 16 pacientes en los que hacemos sarquefe, porque nuestra enfermera, que está muy motivada, lo quería hacer, pero también con bioimpedanciometría, en este caso y con el InBody, y en el que individualizamos según los resultados y esperamos poderos contar el próximo año. Darle las gracias a Ángel porque me ha prestado los datos de esta plataforma, que me parece interesante, cuanto menos interesante, sino que él nos comente un poco mejor. Luego, yo no tengo experiencia, es el Tanita BM 220. 220 no deja de ser una plataforma que tiene sensores de fuerza y movimiento y que se asimilaría un poco en los resultados que nos da a lo que es una prueba de SPPB, que es lo que hizo el comparar, tiene un póster también en la SEN, comparar sus resultados de SPPB con los que le daba esta plataforma, y ha encontrado concordancias realmente interesantes, sobre todo a nivel de fuerza. Es sencilla, es una plataforma sencilla, no es excesivamente cara, y todo instrumento que nos pueda ayudar en este diagnóstico de sarcopenia, bienvenido sea. A nivel de biomarcadores, os diré, se han visto resultados buenos a nivel de interleucina 6 en pacientes menores de 75 años, con el TNF-alfa, y sobre todo volvemos a marcadores nutricionales, albúmina y de anemia, que tienen una asociación negativa con la sarcopenia. Pero no tenemos un marcador único de sarcopenia a nivel analítico. Y a nivel farmacológico, ¿qué tenemos? Todas estas opciones que veis aquí en investigación, las que veis en color verde, pero no hay nada mágico que no sea el ejercicio físico que nos ayude a combatir esta sarcopenia. Y los estudios es lo que dicen, sí, dale suplementos de aminoácidos, pero combínalo con ejercicio. Así que esto implica un coste, como he dicho, porque estos pacientes ingresan más, y la única solución mágica es combinar estrategias. Nosotros es lo que hicimos en este estudio, que iba más dirigido a fragilidad.
en el que medimos con el FRIED cómo estaban nuestros pacientes, pero combinamos, Ángel se ríe de mí porque dice que utilizo todos los recursos que puedo dentro de mi unidad de diálisis, y mi champion de ejercicio es una auxiliar sanitaria que está totalmente entregada al ejercicio y es la que transmite esa ilusión a todas las demás. Intervenciones nutricionales a nivel de ejercicio físico y psicológicas también. Y enfermería colaborando en mejorar estos resultados a nivel de fuerza y a que se implante bien un programa de ejercicio físico. Pero al personal hay que formarle para que tenga herramientas y se lo crea. Y eso es lo que hicimos en una jornada, ahora en septiembre, de la que estoy muy orgullosa, que se llama Nutrierca, y en la que dimos herramientas a los profesionales sanitarios, tanto a nivel nutricional, con conceptos de medicina culinaria, enseñándoles recetas que son realmente saludables para esta paciente, y un taller de ejercicio físico que lideró Eva con nuestra fisioterapeuta Ana Yuguero, y que fue realmente una preciosidad ver cómo aprendían estos profesionales y cómo se llenaban de ilusión. Y espero que puedan empezar a implantarlo en sus hospitales. También hacer actividades que diviertan a los pacientes y que les transmitan la importancia de hacer ejercicio físico. En nuestro caso, en esto fue con payasos del humor, que tuvo muy buena aceptación para transmitirles mensajes de salud y lo que se nos ocurra, porque entiendan ellos también la importancia de hacer este ejercicio. Y con todo ello, estos son los resultados y cómo hemos mejorado. Los comienzos fueron muy difíciles, porque los pacientes no querían hacer ejercicio, pero formando y hablando con enfermería y hablando con los pacientes, finalmente estamos consiguiendo que el 80% de los incidentes hayan sido incluidos en estos programas de ejercicio físico que tenemos tanto intra como extra diálisis. Y me quedo con esta frase de Einstein, que para mí es un máximo. Yo me suelo mover en bici al hospital. Y animaros, porque nunca es tarde. Estamos en noviembre del 2003, pero es tan buen mes como enero para empezar a ilusionarnos por implantar estos programas de ejercicio físico. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quedan 4 o 5 minutos de debate. Si alguien se anima desde la audiencia a hacer alguna pregunta. Sí, aunque hay un compañero. Muchas gracias. La verdad que es muy bonito ver esto, una reunión de ejercicio en la SEN. Yo soy Esteban Pornín, trabajando en un hospital universitario. Estamos haciendo estudios con ejercicio y, como un comentario, no en ERCA, sino en SICA y enfermedad renal crónica más síndrome metabólico, los pacientes han perdido, hay un paciente que ha perdido 20 kilos en 6 meses. Y la media de pérdida de peso, que es un efecto importante en estos pacientes, es de 10, 12, 15 kilos en la población. El 80% responden. Entonces, la pregunta, el comentario es decir que si lo hacemos también en enfermedad renal crónica no ERCA, funciona divinamente. Y la pregunta era para Charlene. What do you think about evaluating renal outcomes in population without end-stage renal disease, just chronic kidney disease? So looking at just the general population in terms of, I think it's really important. And I think moving back, looking at renal outcomes into primary care and, screening for them, I think we'll pick up people a lot earlier and be able to offer interventions much, much earlier on. So, yeah, no, completely agree. Thank you very much. Y gracias a la mesa. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Yo aprovecharía para comentar a la doctora Segura. Eva, muy concisa, por favor. Estamos en un hospital, no tenemos mucha práctica con todo esto. 3 test funcionales para que pueda empezar a andar esto.
Yo creo que la diapo... Si puede ser barato es mejor. La diapo última lo incluye. Yo les pasaría un cuestionario, les pasaría el cuestionario Human Activity Profile, barato, una fotocopia o pasado en un formulario y tienes las respuestas directamente. La siguiente recomendación no es barata, son 2.000 euros, que es el dinamómetro de miembros inferiores. Yo creo que en los próximos años va a ser fundamental. Es muy fácil, es muy sensible a los cambios. Y la tercera, pues ya iríamos a meternos a valorar también la fragilidad, ¿no? Por toda la línea que estamos viendo. Y si me lo permite, sería un pack de 2. Un hand grip, que es baratito, que ya tiene todo el mundo el Hammer, y la velocidad de la marcha en 4 metros, que es barata. Pones 4 metros en el suelo y casi que mientras entran de la sala de espera a que se meten, tienes un crono, porque creo que le haces un par de valoraciones muy rápidas, que también es importante, no solo el dinero, y también capta bien y vemos a las personas cómo a nivel funcional están deteriorándose o no. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Bueno, buenos días. Enhorabuena a las 3 por todas las ponencias que habéis dado. Yo me dedico, como bien sabéis, a este tema también. Esta mañana he tenido la oportunidad de hacer una breve charla también sobre esto. Me fascina todo lo que hacéis, porque al fin y al cabo nosotros también lo realizamos. Pero Eva, me gustaría preguntarte sobre la dinamometría que comentas a nivel tren inferior, cómo utilizarla y para ponerla en marcha, sobre todo, para ver si, en este caso, la Fundación Renal son capaces de ponerlo en marcha para saber, porque como has dicho que es bastante importante, sobre todo para tenerlo en cuenta. Gracias. Gracias por la pregunta. Yo me hubiese gustado que tengo el artículo ante review tanto tiempo y les estaba chuchando. Por favor, contestadme ya, porque voy a hablar de esto y ya quiero divulgarlo. Entonces, como estamos en contacto, espero que salga, porque algo que me gusta mucho y es muy mío es, antes de recomendar, quiero darte datos de fiabilidad, de forma, es muy sencillo y te garantizo que os pasaré la información cuando eso esté publicado, que no va a tardar, pero básicamente valoramos durante la diálisis. Yo hice unos previos con toda la musculatura de miembro inferior. Esos previos con un alumno de TFG me quedé con una batería de 3 músculos, que es con lo que me quedaría, con flexión de cadera, con ABD de cadera y con plantiflexión. Y ya te digo, sencillo, rápido, y creo de verdad que esto va a revolucionar la valoración, porque todo el mundo está pensando en el agarre de la mano, y cuando hacemos programas de ejercicio yo no trabajo el miembro superior. Así que me sirve para la fragilidad, pero no me sirve para captar lo que he hecho. Entonces, de verdad, creo que con Diaverum lo hablé también. Buscad esa máquina, yo os enseñaré, o sea, yo trabajo en la universidad, yo digo que soy una mercenaria, yo voy de aquí para allá, no tengo ningún problema en divulgarlo, solo sí que es verdad que me gusta que esté revisado de forma objetiva por otra persona para que diga esto está bien, pero vamos, la garantía experimental es absoluta, porque es de las pruebas que siempre capta la mejora, sea cual sea el programa. Incluso con Good Renal 4 semanas jugando a no sé qué, capta y mejora la fuerza. Así que tranquilo, keep in touch, yo te lo paso. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No. Sherlene, one question. It seems that exercise programs have been changed along all these years. What kind of exercise we should perform? Cardiovascular or more towards strength or resistance training programs in order to help the sarcopenia status? So again, I would say it depends on the patient and it depends on the goal of the patient and what the patient needs. For instance, if somebody has got sarcopenia and needs to improve that factor, then of course resistance training is the preference. Quite often we find that we need to do resistance training first anyway, even if you want to get somebody doing aerobic training, because the muscles are so weak
that they need that sort of functional ability to be able to do the further aerobic training. But for instance, if you're looking at weight loss, you want to be including that aerobic training. So I think it's dependent on the goal of the patient. Bueno, pues yo creo que para acabar, yo simplemente una puntualización, es un comentario con respecto a los test de valoración. Nosotros llevamos mucho tiempo haciéndolos en la unidad y al final no disponemos del lujo de tener un fisioterapeuta, lo hacemos nosotras, bueno, en concreto generalmente lo hago yo. Y al final me he dado cuenta que hay que ser práctico, necesitas algo que sea rápido y que sea fiable y que valore. Y yo, desde mi experiencia, no sé lo que opinaréis, a lo mejor me confundo, he llegado a la conclusión que el test de Fried es uno de los más rápidos de hacer, no te lías con el 6 minutos y yo creo que es algo muy práctico que evalúa muchos aspectos, incluso aspectos subjetivos de cómo se siente el paciente y demás. Y bueno, yo a mi modo de ver es un test que es práctico. Y simplemente, Marta, ya para terminar, el tema de la ecografía muscular, yo creo que eso es un melón que está empezando a abrirse y que dará mucho juego. Que has comentado vosotros también alguna cosa al respecto. Sí, yo no, la verdad que no tenemos experiencia, sé que compañeros, y lo he visto aquí, que lo han presentado. Entonces, lo que os decía, me preocupa el tema de los puntos de corte, ¿no? Que es lo que hablábamos. Entonces, mi propuesta era, no sé qué os parecía, desde el grupo de ejercicio, intentar que aquellos que estén empezando a utilizar la ecografía nos unamos. Yo tengo intención, pero aquellos que ya tenéis experiencia, os unáis para tener una importante base de datos de pacientes a nivel nacional y que tengamos puntos de corte de referencia de nuestros pacientes, tanto, sobre todo en hemodiálisis, pero si hay alguien que lo esté haciendo en consultas cerca sería fantástico, porque ahora mismo los datos que tenemos es a nivel, como ha comentado Guillermina esta mañana, de población sana. Así que no sé cuánto, como habéis visto, se parece nuestro paciente enfermedad renal crónica a este paciente sano. No se parece. Así que tenemos que utilizar datos nuestros, que son 200 pacientes en hemodiálisis, pero juntándonos uno, otro y el de más allá, seguramente yo creo que llegaremos y deberíamos crear este registro continuo para tener datos propios de población española. Bueno, pues yo creo que con esta última reflexión, bye, Charlen. Papá. Concluimos esta mesa. Yo creo que es una muy buena idea y vamos, yo estaría encantada, porque además es muy sencillo. Yo asistí a un curso y en un ratito se aprende a hacer una ecografía muscular. Es algo que si tenéis acceso a un ecógrafo se puede aprender, se puede hacer rápidamente, no te supone mucho esfuerzo y sería, yo creo, una muy buena idea para trabajar desde el grupo de trabajo. Muy bien. Y bueno, pues agradeceros a todos que estéis aquí. Yo creo que cada vez somos más las unidades que nos vamos sumando a esto, que ya no cabe duda de que el implementar el ejercicio en las unidades de diálisis es algo que es necesario y que impacta directamente en la calidad de vida de los pacientes y que, bueno, pues animaros a seguir rompiendo barreras, que yo comprendo que es difícil, pero bueno, siempre es muy gratificante también. Muy bien.